El sí y el no. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hemos escuchado una parábola muy clara y muy sencilla, muy simple de Jesús según San Mateo, en donde un padre se acerca a sus 2 hijos para pedirles que vayan a trabajar a la viña. El primero le responde con una gran negativa: no quiero ir. Luego lo piensa mejor y va a trabajar. El segundo reacciona con una docilidad impresionante: por supuesto que voy, papá. Sin embargo, todo se queda en palabras, pues no va a la viña. Esta parábola se presta, yo creo que mucho, para aquellos críticos de la religión, especialmente de los católicos. Jesús mismo hace una crítica dura en la alusión a 2 clases de hijos de Dios. Los aludidos son los profesionales del sí, desmentido por el no de sus propias obras. En otra ocasión los había llamado sepulcros blanqueados, donde no hay correspondencia entre lo de dentro y lo de fuera. Los otros son los profesionales del no en su vida pública, abiertos sin embargo a la gracia de la conversión para dar un definitivo sí de fidelidad. Con los profesionales del sí en palabras acompañado del no en las obras, se mostró Jesús siempre duro y ellos no le aceptaron. Con los profesionales del no fue siempre comprensivo, aceptando su amistad y comiendo con ellos, provocando con ello la indignación de los puros, que decían: este acepta a los pecadores y come con ellos. Muchos salieron de su situación y se hicieron sus fieles seguidores, como Zaqueo, como Mateo, como María Magdalena. Es claro que Jesús prefiere la praxis, la práctica, las obras a la doctrina, a las palabras, porque obras son amores y no buenas razones, como dice el dicho. El sentimentalismo religioso no le satisface a Jesús. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. El apóstol Santiago en su carta insistirá en que la fe sin obras está muerta. Pero nunca atacó Jesús a los cumplidores piadosos por el hecho de ser piadosos, ni demostró sus preferencias por los pecadores como si el pecado fuera una virtud. Por eso no puede entenderse la parábola como un canto a la inmoralidad, sino como un elogio a la sinceridad. Lo que se pide es una disposición de corazón abierto a la llamada de Dios, disposición que no encontró en muchos profesionales de la religión y sí en muchos de los pecadores profesionales que creyeron en él y le siguieron. Los católicos críticos no pueden deducir de la parábola que Cristo, en vez de venir a la iglesia, si hubiera ido hoy a las cafeterías, a los estadios deportivos, para alternar allí con los pecadores, condenando a los cumplidores y arreglando desde allí los problemas de la sociedad y de la iglesia. ¿Usted lo ve así? ¿Tú lo ves así? Los que van a la iglesia son los peores, dicen algunos. Así sentencian irresponsablemente, acusando
a todos para defenderse de su falta de práctica o de su lejanía de Dios. Ser cumplidores es dar un sí inicial al que debe acompañar otro sí posterior en las obras de cada día. Ser cumplidores empieza por un no que no suele transformarse en un sí en la práctica. En este caso, el distanciamiento de la voluntad del Padre es absoluto. Di sí cuando es sí y di no cuando es no. Lo que se diga además es del demonio. Que Dios nos ayude a ser coherentes entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Que así sea.